título, es en pacientes con caídas y o miedo a caer, ¿sí? Las caídas constituyen un evento que a menudo supone un punto de inflexión en el ciclo vital de una persona mayor, por lo que cualquier caída durante las actividades cotidianas es un signo vital que va a indicar un problema médico que no ha sido resuelto, no ha sido identificado y que debe evaluarse correctamente. Todas las caídas tienen una razón o varias razones. Caerse no es normal ni es parte normal del envejecimiento de las personas en ausencia de patología. Las caídas son un problema de salud y deben ser entendidas como tal, estudiadas como tal y tienen que ser identificados aquellos factores que han determinado estas caídas para poder corregirlos. Son causadas entonces por una interacción de factores de riesgo que siempre deben de ser tomados en consideración. Es una inadaptación de la persona entre la persona y el medio, ¿sí? Estos factores de riesgo pueden ser intrínsecos o extrínsecos, ¿sí? Eso es a lo que llamamos los factores de riesgo, aquellos factores que predisponen a una persona mayor, en este caso, a caerse, ¿sí? A precipitarse al suelo por debajo de su nivel postural previo y de forma involuntaria. Eso es la definición de una caída. Los factores de riesgo intrínsecos son aquellos que de alguna manera dependen de la propia persona. Puede ser factores de riesgo biológicos, por ejemplo la edad, por ejemplo enfermedades orgánicas que la persona padezca, que la persona tenga, déficits sensoriales no corregidos, la medicación que la persona que tiene que tomar. Existen medicaciones que son altamente predisponentes a las caídas, ¿sí? Como por ejemplo las benzodiazepinas, los diuréticos, los antihipertensivos, son todas medicaciones que predisponen a que las personas puedan sufrir caídas. Y luego están los factores de riesgo extrínsecos, que son aquellos ajenos o por fuera a la propia persona, que tienen que ver, bueno, por ejemplo, con el pavimento en mal estado, las barreras arquitectónicas, ¿sí? Y dentro de los intrínsecos, uno que es muy importante que hay que recordar, está el estado de ánimo, ¿sí? Puede ser o la depresión, o la ansiedad, o el miedo a caer. La inhibición psicomotriz, que vamos a ver más adelante, que nosotros consideramos como cuadro psicomotor de miedo a caer. Y eso predispone en una gran medida a las personas a sufrir una nueva caída o a sufrir una caída por primera vez. El miedo a caer, ¿sí? Es una de las consecuencias psicológicas más importantes de una caída. La prevalencia oscila entre el 20 y el 85%. En realidad, este margen tan amplio está dado por la diversidad metodológica que hay en la investigación al respecto, que, bueno, que hace que entre un 20 y un 85% sea la prevalencia. Pero sea cual sea, en realidad es un cuadro que complejiza muchísimo la situación. Es un intenso miedo a volver a caer o a caer por primera vez, porque el miedo a caer no se da solamente en aquellas personas que han caído. Por eso se cambió la nomenclatura. Antes se llamaba síndrome post-caída y ahora se llama síndrome de miedo a caer. Hay personas que temen caer aun cuando no han caído nunca, ¿sí? Porque el temor es a la dependencia, el temor es a la pérdida de autonomía, el temor es al envejecimiento, al deterioro y a la propia muerte. La caída actúa entonces primero como un elemento limitante de la movilidad y de las capacidades para realizar las actividades de la vida diaria. Y posteriormente va generando ansiedad, va generando miedo a presentar otra caída, y con la consecuente pérdida de la calidad de vida y de las relaciones interpersonales. Entonces, si nosotros hablamos del miedo a caer, vamos a hablar como de una tríada que estaría dada por la disminución en las actividades, la disminución de la funcionalidad, de la capacidad funcional, determinada por las actividades de la vida diaria, una sintomatología de tipo depresiva y un miedo a caer que puede ser referido por la persona. Bueno, y entonces el miedo a caer y las caídas empiezan a constituir como factor de riesgo unas de otras. El miedo a caer ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, ¿sí? Y bueno, y desde todas las perspectivas de psicológicas, sobre todo, desde la psiquiatría, desde la psicología más de tipo
psicoanalítica y también desde corrientes más cognitivo-conductuales, pero todos coinciden en la importancia y que resulta la principal consecuencia psicológica y factor de riesgo a sufrir una nueva caída. Por eso es la importancia del tema y la importancia en incidir en este temor a caer. Es una cascada de complicaciones que se va produciendo por justamente la disminución de la actividad. En las personas mayores, la disminución funcional o el deterioro funcional o la dependencia, ¿sí? Muchas veces es causada más por la falta de ejercicio de las funciones que por afecciones orgánicas que puedan resultar invalidantes per se. Entonces, la disminución de la actividad, la disminución del ejercicio de las funciones, de todas las funciones, por este retraimiento, por esta inhibición psicomotriz que se da por temor a caer, hace justamente que la persona empiece realmente a perder capacidad funcional, ¿sí? Es como una espiral descendente en el cual la persona, como ejercita menos sus funciones, las va perdiendo por la propia falta de ejercicio y ya no por la caída en sí misma. Y entonces, ¿por qué nosotros consideramos que es una inhibición psicomotriz el miedo a caer y no es una fobia, por ejemplo? Bueno, nosotros consideramos que es una emoción que se expresa a través del cuerpo mediante una restricción del movimiento y de la actividad general por parte del propio sujeto sin que exista una causa orgánica ni ambiental que la sustente. ¿Ah? Es como decía Freud cuando habla de las inhibiciones, ¿no? Que es una restricción yoica, ¿sí? Para protegerse de alguna manera contra la angustia. La función está preservada, pero está inhibida. El síndrome de miedo a caer desde el punto de vista psicomotor, entonces configura un cuadro de inhibición psicomotriz. La función está presente, está conservada en potencia, pero está inhibida, ¿sí? Eso es lo que acabo de decir. La inhibición psicomotriz comienza a nivel afectivo emocional, traduciéndose en el movimiento, la postura y el gesto, y rápidamente se puede ir instalando en el plano intelectual, generando importantes dificultades por esto que fuimos diciendo, ¿sí? El aislamiento, el retraimiento, de alguna manera el ensimismamiento también genera una restricción en los intercambios sociales, una restricción en la exigencia cognitiva que brinda justamente, que ofrece el intercambio social sostenido. Entonces esto va deteriorando todos los planos. En el cuerpo real, una disminución del acondicionamiento físico por falta de uso y disminución de la capacidad funcional por restricción de las actividades. En lo que refiere al esquema corporal, vamos a ver un empobrecimiento de intercambios que genera dificultades en la representación del propio cuerpo y del espacio. Y en el plano de la imagen corporal, el cuerpo se ve como algo ajeno, como un enemigo, ¿sí? De las posibilidades de interacción con el medio. Es un enemigo, de alguna manera, que ya no me sirve para ejercer mi voluntad, sino que yo me tengo que defender, y la única forma de defenderme de este cuerpo que se transforma en un enemigo porque de alguna manera me traiciona es no moviéndolo. Entonces existen dificultades en la autopercepción de la eficacia y en la autoestima. Bueno, tenemos los dos tipos de inhibición psicomotriz para recordar: la inhibición por hipercontrol y la inhibición por supresión de la iniciativa. Vamos a ver cualquiera de los dos casos en la inhibición psicomotriz por miedo a caer. La inhibición por hipercontrol, vamos a ver como en la foto de esta señora, sí, un estado tensional considerable en todas las actitudes o movimientos que se traduce en una tendencia a la paratonía de fondo y de acción. Los movimientos son esquemáticos, son frenados, la presencia y la mirada del otro agrava el síntoma, ¿sí? Es una actitud retraída pero hipertónica. ¿tá? Y esto se ve claramente y es bien la imagen como la que tenemos en esta foto. El otro tipo es el de supresión de la iniciativa, entonces se observa como una pérdida de interés en el movimiento autónomo, una disminución en el tono muscular. La persona deja de lado las actividades y los vínculos, ¿sí? Con una postura como más de repliegue en sí mismo. Esta última forma entonces condiciona mucho más lo que es el proceso de declive funcional, porque expone en mayor medida a la configuración de otro síndrome geriátrico, que es el síndrome de inmovilidad. El anterior tipo, ¿sí? El que es la inhibición por hipercontrol, nos permite trabajar más. La persona tiene un estado tensional considerable, pero hace las cosas,
¿sí? De una forma ineficaz, poco armónica, con poca eficiencia en su movimiento, pero lo hace. Este otro tipo es más complejo, es como bastante, compromete más el pronóstico del individuo. En el Hospital de Clínicas nosotros desarrollamos lo que es la especialidad en gerontopsicomotricidad, ¿sí? El Hospital de Clínicas es el hospital universitario que, por excelencia de la Facultad de Medicina, y las actividades de nuestra especialidad se desarrollan en el Departamento de Geriatría y Gerontología. Ahí tenemos proyectos en común con otras cátedras, con otros servicios, y en lo que refiere a las caídas, que es de lo que les estoy hablando hoy, nosotros formamos parte de la llamada Unidad de Prevención de Caídas y Fracturas. Nosotros estamos del nivel de la calle hacia abajo, un piso. La Unidad de Prevención de Caídas y Fracturas es un equipo interdisciplinario de atención primaria que está formado por enfermería, por fisiatría, por fisioterapia, por trabajo social, por, bueno, gerontopsicomotricidad, terapia ocupacional, y está coordinado por la Policlínica de Geriatría. Nosotros ahí hacemos la valoración geriátrica integral, detectamos y corregimos factores de riesgo potencialmente modificables. ¿Se acuerdan de todos los que hablamos antes? Hay muchísimos factores de riesgo, hay que saber buscarlos, saber qué es lo que uno está buscando, porque prácticamente todos, salvo la edad o alguna afección orgánica que sea imposible de corregir o de mejorar, prácticamente todos son pasibles de mejoría. Y ahí se evalúa la pertinencia de incluir al paciente en las actividades de rehabilitación integral, en cuyo caso se tiene una instancia de información al paciente, se le explican las características del programa. Los objetivos específicos de esta unidad es, bueno, medir los resultados de las actividades que realizamos, todo lo que nosotros hacemos dentro del departamento de geriatría, dentro de las intervenciones y en lo que refiere a la especialidad de gerontopsicomotricidad, todo lo hacemos en formato de investigación y evaluamos resultados. Es la forma de mostrar hacia afuera la efectividad de nuestra intervención. Bien, las personas con las que nosotros trabajamos entonces son personas de ambos sexos, mayores de 64 años, que asistan de forma ambulatoria y que hayan sufrido al menos una caída en los últimos 6 meses o que presenten riesgo elevado de caer. ¿Tá? Entonces, no solamente nosotros trabajamos con pacientes caedores, sino también trabajamos con personas que presenten alto riesgo. Lo que buscamos entonces es la toma de conciencia de las posibilidades reales del cuerpo del sujeto, el aumento de la confianza en esas posibilidades y en su capacidad para modificar el ambiente para desenvolverse con seguridad. ¿Sí? Moverse desde el disfrute y no solo desde el displacer. Nosotros lo que buscamos en todas las intervenciones, y en esta en particular, que la persona recupere el placer por el dominio del movimiento, ¿sí? El placer por el dominio de su movimiento creativo, de su movimiento significativo, y que tenga que ver con sus expectativas, ¿sí? Con su trayectoria vital, digamos, seleccionada. Entonces, para dominar el cuerpo o para sentir placer por el dominio del cuerpo, por el dominio del movimiento, la persona tiene que conocer su cuerpo primero, ¿sí? Tenemos un trabajo muy fuerte en el conocimiento del cuerpo, en la conciencia corporal, y luego sí que la persona vaya generando esos cambios en el esquema que es base para la reestructuración también de una imagen corporal más actualizada y más anclada a las posibilidades reales. La inhibición psicomotriz puede pasar desapercibida, principalmente por la infraconsulta. Las personas no consultan en general porque tienen miedo a caer. Queda en evidencia el problema entonces cuando surgen las complicaciones, que son la consecuencia del no ejercicio de las funciones psicomotoras. Ahí el cuadro ya está bastante avanzado y bueno, hay que desandar todo ese camino. Bien. Entonces, generalmente se centran las intervenciones en lo que refiere a la ejercitación, a la repetición mecánica de movimientos para generar una ganancia en fuerza muscular, por ejemplo, en coordinación o en equilibrio, lo cual está muy bien, pero si la persona no logra conectar eso con su voluntad, con su motivación y con las ganas de poder moverse para lograr algo, pues entonces cuando se termina la intervención, la persona después no adhiere o no sostiene poder seguir adelante con esta ejercitación para realmente retomar su nivel de rendimiento previo. La ejercitación motriz es importante, sí, para recuperar la función,
pero con frecuencia se intenta de un momento a otro rehabilitar una alteración que abarca un espectro mucho más amplio que el motor y que se ha ido estructurando paulatinamente en el sujeto. Y al no verse motivado, como decíamos, por recuperar su estilo de vida y su actividad, la persona adopta una actitud pasiva hacia las intervenciones externas. Esto se ve con muchísima frecuencia, una actitud pasiva y hasta complaciente para con los técnicos, diciéndonos que sí, que está todo bien, que lo van a hacer en su casa, y luego realmente la persona retorna a su inhibición cuando la batería de tratamientos se termina. El movimiento y la capacidad de continuar en movimiento se encuentra ligado a la vida, a la capacidad de seguir andando y de resolver inquietudes que se nos puedan ir presentando en una existencia todavía activa. Entonces, la capacidad de movimiento se carga de un significado muy fuerte que implica estar vivo, ¿sí? Esto es algo que permite al sujeto experimentar la vejez como una parte de la vida cargada de posibilidades y no plagada de pérdidas, ¿sí? Se hace un balance entre las pérdidas y las ganancias en el momento de la vejez, y bueno, y dependerá del saldo que nos dé ese balance hacia dónde vaya nuestra autoestima. Entonces, cuando nosotros trabajamos en gerontopsicomotricidad, en prevención y en rehabilitación del síndrome de miedo a caer, nosotros vamos a tener objetivos, ¿sí? Entonces, los objetivos van a ser trabajar sobre la coordinación global y segmentaria, sobre el control postural y el equilibrio. Y bueno, y alguien podrá pensar, pero si quieren trabajar sobre el miedo a caer, ¿por qué van a trabajar sobre estos aspectos tan instrumentales? ¿Sí? Y bueno, y esto tiene que ver porque en realidad la base justamente de nuestra autoestima, de nuestra percepción de autoeficacia, también es la mejoría o la optimización de nuestras posibilidades reales. Entonces, en la medida de que yo mejore mi acondicionamiento físico, también me voy a autopercibir como más eficiente, como más vigoroso, ¿sí? Me voy a autopercibir de una forma mucho más positiva. Las cosas no se dan mágicamente tampoco. Estimular los sistemas perceptivos y elaborar mecanismos compensatorios en casos de déficits sensitivos sensoriales, promover el ejercicio físico a través de la actividad física adaptada, y no solamente adaptada a las posibilidades motoras, sino también adaptada a los gustos, a las aficiones, a las expectativas, ¿sí? A las motivaciones que pueda tener ese individuo. Incorporar la relajación también como herramienta para regular estados tensionales inadecuados y estados también emocionales, como lo que es la ansiedad anticipatoria que carga tanto este cuadro. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre los esquemas espacial y temporal, sobre la praxia somatoespacial, vamos a intentar lograr la integración del esquema corporal, como habíamos dicho, como base para la elaboración personal de una imagen corporal actualizada. Intentaremos aumentar el bienestar emocional, vivenciando el placer por el dominio del movimiento, favorecer las relaciones sociales a través del trabajo grupal, mejorar la adaptabilidad al medio ambiente, ¿sí? La flexibilidad. ¿Qué es la adaptabilidad? Que la persona pueda adaptarse de forma activa, flexible, creativa, buscando soluciones alternativas a las diferentes circunstancias que le van sucediendo. Cuando nos referimos al placer por el dominio del movimiento, justamente las personas mayores tienen una sensación, una percepción de que el cuerpo se les va para lugares como que sin que su propia voluntad pudiera actuar, ¿tá? Esto es las piernas no me responden, la cabeza no me funciona, ¿sí? Incluso se refieren a su cuerpo como si su cuerpo no fuera parte de sí mismos. Entonces, el placer por el dominio del movimiento implica justamente que yo domino mi cuerpo, que mi cuerpo hace mi voluntad y se mueve hacia donde yo quiero para lograr los objetivos que yo me propongo. Como estrategias, vamos a trabajar como en las inhibiciones psicomotrices en cualquier edad, desde el punto de vista metodológico general, básico, ¿no? Vamos a comenzar con actividades de menor movimiento y de menor implicancia personal, también actividades más que contengan más al individuo, que tengan que ver más con actividades dirigidas, ¿sí? De menor amplitud de movimiento.
con el fin de reafirmar todo lo que tiene que ver con la conciencia corporal y la autoconfianza para luego pasar sí a una actividad motriz más amplia. Que sea el sujeto mismo quien determine qué hacer, cómo lograr determinadas actividades y cuánto tiempo permanecer en ellas. Se apunta a que el adulto mayor logre reapropiarse de su cuerpo como una unidad formada por su psiquis y por su cuerpo, justamente, y regida por su propia voluntad. Entonces nosotros tenemos que dar el protagonismo a la persona, acompañar este proceso de que la persona logre reapropiarse de su cuerpo, de sus posibilidades, de sus limitaciones y logre integrar todo esto en una unidad. El uso de técnicas de relajación es fundamental, guiadas y de autoaplicación, que van a tener un doble objetivo. Por un lado, como habíamos dicho, la toma de conciencia del esquema corporal, ¿sí? Existen dentro de lo que son las técnicas de relajación, hay todo un trabajo sobre la conciencia corporal y de aquellos estados de tensión y de distensión adecuados o inadecuados al acto motor, de que nos hacen perder efectividad muchas veces en el desempeño motor. Por otro lado, se apunta también a generar estrategias para disminuir los estados de ansiedad producto del miedo a volver a caer. La relajación, como ya sabemos, tiene virtudes preventivas al estimular lo somático, lo psíquico y lo afectivo, creando lazos, ¿sí?, en los diferentes planos, contribuyendo a generar esta unión psicosomática de la que estábamos hablando. Vamos a también como estrategia el abordaje del control postural, la coordinación, el equilibrio y la conciencia corporal, la independencia segmentaria, la movilidad articular a través fundamentalmente del movimiento creativo, el trabajo sobre el carácter expresivo del movimiento. Vamos a hacer ejercicios a través de propuestas lúdicas o de representación que apunten a incrementar la toma de conciencia de aquellos elementos potencialmente peligrosos, está todo lo que son los factores de riesgo extrínsecos. No vamos a solamente verbalizarlos y de una forma expositiva lo que hay que cambiar, o una forma directiva, lo que hay que sacar de la casa, lo que hay que modificar, sino que la idea justamente es que sea a nivel vivencial. Y vamos a generar también un espacio de discusión, intercambio, que permita brindar herramientas útiles para el adecuado desenvolvimiento en la vida diaria. Por ejemplo, las pautas de restablecimiento de la sedestación cuando la persona se cae, o sea, qué hacer. El trabajo a nivel vivencial es muy importante, de modo que la experiencia motriz se cargue de sentido ante los cambios que cada persona deberá operar en su estilo de vida. Es importante brindar un espacio en el que la persona pueda desplegarse y expresarse, dejando ver el lugar que ocupa el síntoma y el valor que el sujeto le da, el valor simbólico que el sujeto le da al propio cuerpo. Es a partir de ahí que se van a planificar y se van a realizar las diferentes intervenciones con el fin de que la persona pueda resimbolizar y reinscribir su propia historia. Esto habla como de la narrativa personal del propio proceso en un sentido más saludable, más positivo y según sus expectativas. Como estructura general, nosotros, como para que se lleven una idea, ¿sí?, y por aquí vamos cerrando, vamos a tener un inicio de la sesión con un momento de encuentro donde vamos a tener una socialización espontánea, que esto es muy importante. Este trabajo se puede hacer de forma grupal o de forma individual. Vamos a tener un aprestamiento, ¿sí? Justamente es prepararse. La función es generar una ruptura espaciotemporal como forma de centrarse en la actividad a realizar. Luego vamos a generar lo que es el núcleo de la sesión, donde vamos a plantear la actividad principal, que va a cumplir con un objetivo que se va a proponer para cada sesión, y luego vamos a tener un momento final, donde se va a explicitar lo que se trabajó, vamos a hablar sobre las dudas, las sensaciones, las estrategias, ¿tá? No es el momento de representación esto. Esto es como lo que resume el programa de intervención gerontopsicomotriz en caídas. Nosotros hacemos un itinerario, ¿sí?, como siempre decimos, de la acción a la representación y al revés, vamos yendo y viniendo. Entonces nosotros vamos a trabajar primero todo lo que refiere a la conciencia corporal, ¿sí? Centrándonos en lo que es el control del centro de gravedad. A partir de ahí nosotros vamos a tomar conciencia del eje, conciencia de las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Pero mucho, mucho, mucho trabajo en la conciencia corporal, porque sin tener una conciencia y sin saber, sin conocer mi propio cuerpo, desde todo punto de vista es muy difícil que yo logre sentir placer por dominarlo o elaborar una imagen actualizada o positiva.
medio. Luego vamos a trabajar lo que son los parámetros espaciotemporales del movimiento, que esto tiene que ver con los ritmos, lo trabajamos a través de la música con mediador, ¿sí? Introducimos un parámetro que es ajeno a mí y al cual yo tengo que adaptarme, y entonces trabajamos la flexibilidad, la creatividad y un montón de factores que van a mejorar mi capacidad de adaptación al medio, ¿sí? Que como habíamos dicho, las caídas son producto de una inadaptación del sujeto con su medio. Luego vamos a incorporar las técnicas de relajación, luego vamos a volver sobre la conciencia corporal, ¿sí? Y luego, bueno, hacemos lo que es una valoración final. Vamos transversalmente a esto, vamos a tener todo lo que son la promoción de las estrategias de autocuidado y las estrategias de mantenimiento al alta, porque esto es un programa que dura unos meses y luego la persona sigue con su vida. Entonces el alta la empezamos a trabajar desde que comenzamos para que la persona luego quede ubicada en el mejor nivel de atención, ya sea en un centro comunitario donde pueda hacer actividad física, en un, no sé, a través del baile, a través de gimnasia o a través del recurso que la persona vaya eligiendo y nosotros vamos acompañando ese proceso. Bueno, básicamente de eso se trata el programa de prevención de caídas y miedo a caer. Nosotros trabajamos mucho con lo que es los soportes representacionales, ¿sí? Trabajamos a través de siluetas humanas, entonces las personas pueden ir representando aquello que van sintiendo, aquello que van vivenciando en las sesiones, ¿sí? Y siempre hacemos ese itinerario que va generamos a veces espacios donde hacemos inducciones específicas a experimentar determinadas sensaciones corporales, luego trabajamos más sobre el cuerpo real, luego trabajamos sobre la representación, y después se va pasando a lo que es el movimiento más de carácter expresivo. Y bueno, básicamente esa es la intervención que nosotros generamos. Soledad, te felicito porque este es un ejemplo muy claro de la parte toda la parte emocional del viejo ante el temor a la caída y la motricidad. Es una conjunción ejemplificadora de la labor de la psicomotricista. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, doctor. Realmente un honor, bueno, participar del Congreso y, bueno, mostrar nuestro trabajo, que con tanto cariño lo hacemos allá en Uruguay, y bueno, hemos diseñado estos programas y un poco desde lo empírico, desde lo intuitivo, y a medida que lo fuimos probando, realmente vimos que tenían efectos muy buenos, y de hecho, bueno, eso fue haciendo que las otras cátedras asociadas, cátedras médicas fundamentales, no solamente nos hayan abierto sus puertas, sino que, bueno, que sigamos generando proyectos juntos y bueno, y que la inserción que realmente se haya formado equipos interdisciplinarios para la mejoría en la atención a las personas mayores. Así que, bueno, muy feliz de poder mostrar nuestro trabajo aquí. Muchas gracias a todos.